Muchas personas relacionan economía con dinero. Directamente relacionan a la economía con dinero. Que no está mal, pero la economía es más que hablar de simplemente dinero. Tiene que ver con el mercado, tiene que ver con los compradores, tiene que ver con los vendedores, tiene que ver con la empresa, tiene que ver con los pequeños negocios, tiene que ver con las grandes industrias, tiene que ver con mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Es por eso que el día de hoy, viendo el examen de admisión de San Marcos, hemos visto que han puesto un caso con respecto a una pequeña empresa. Entonces vamos a desarrollar la teoría económica con la cual vamos a poder darle la respuesta correcta a la siguiente pregunta del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el último que has tomado tú. Ya, así que no se diga más, se acabó el floro y ahora sí, comenzamos. Ya, a ver, ahora sí, estamos en modo economía, por los lentecitos negros. A ver, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta primero la división de la economía, ya que a partir de esta división de la economía es que vamos a poder diferenciar en qué se dedica una parte de la economía, en qué se dedica otra parte de la economía y sobre todo dar la respuesta a esa pregunta. Si no me equivoco era la pregunta número 3. Muy bien, para responder a nuestra pregunta de examen de admisión, tenemos que regresar a los inicios de la teoría de la economía. Y vamos a partir desde la división de la economía. ¿Ya? A ver, de manera analítica podemos decir que la economía se divide en economía positiva y en economía normativa. Esta economía normativa la vamos a dejar un poquito de lado, ya que no es la que vamos a estudiar a fondo, la que se dedica a las normas con respecto a la economía, por ahí algunas leyes que regulan el mercado, ¿no? Y ahí tiene a la política económica como una de sus ramas de estudio. La que nos interesa es la economía positiva, no siempre positivo, no siempre hay positivos. Esta economía positiva se divide en teoría económica y en economía descriptiva. La economía descriptiva, de manera sencilla, como su mismo nombre lo dice, va a ser la rama de la economía que se encargue de describir los fenómenos económicos o los agentes económicos. En cambio, aquí en la teoría económica ya vamos a ver, por ejemplo, el comportamiento de estos agentes económicos, ¿no? El funcionamiento y características, sobre todo, de la forma en la que va a hacer su estudio la economía. Y esta forma, o cada una de estas formas en la que hace su estudio la economía, tiene un determinado término, que justamente es una de las claves que están ahí en la pregunta de examen de admisión. Vamos a ver. La teoría económica se va a dividir en dos. En la microeconomía, ya vaya sacando tu línea por el nombrecito. En la microeconomía y por otro lado en la, lo voy a poner grandote, la macroeconomía. La macroeconomía. Ya más o menos quiero que vayas haciendo tu diferencia. La macroeconomía. Ya, a ver, para diferenciar. La microeconomía va a ser la rama de la economía que se encarga de los estudios, del estudio de los agentes económicos pequeños. Por ejemplo, estamos hablando de las pequeñas empresas, las MIPES, por ejemplo, ¿no? O también empresas de manera pequeña. En cambio, por otro lado, la macroeconomía va a ser aquella rama de la economía que estudie a los agentes económicos, pero los más generales. Por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo. Mira, acá voy a poner la microeconomía, y acá voy a poner la macroeconomía. Mira, por ejemplo, la microeconomía, como te mencioné, va a estudiar, por ejemplo, a los compradores.
por ejemplo, compradores y vendedores. Justo ahorita que estamos en Navidad, entonces compradores y vendedores de árboles de Navidad. ¿No? Esto es específico, ¿ya? Puedes saber cuántos compradores hay, cuántos vendedores hay, o sea, es más específico. En cambio, la macroeconomía ya no va a estudiar compradores, vendedores de manera específica, sino más general, ¿ya? Por ejemplo, puede estudiar el dinero, por ejemplo, ¿no? El dinero, no solo el dinero de compradores y vendedores, sino dinero total que puede haber en un país entero, ¿no? Otra que puede estudiar la microeconomía, como te dije, son las pequeñas empresas y las MIPES, ¿no? Que le llaman MIPES, ¿no? Las empresas y las pequeñas empresas. Algo específico, ¿no? Porque hay una cantidad de empresas. En cambio, la macroeconomía no estudiaría las empresas así de manera específica, sino de manera general estudiaría el empleo. Es decir, qué cantidad de personas tienen empleo en un país, qué cantidad de personas no tienen empleo en un país, pero de manera general, ¿no? Entonces, más o menos quiero que te vayas quedando con esa idea. La microeconomía estudia las partes específicas de los agentes económicos, de los fenómenos económicos. Mientras que por otro lado, la macroeconomía los estudia, pero de manera más general. ¿Ya? Entonces, ya por el nombrecito también saca lo micro, que estudia los chiquitos, y la macro, que estudia lo más grande, lo más general. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora sí, ya hemos repasado un poco de la teoría. Y ahora vámonos a esa pregunta de examen de admisión, que otra vez mágicamente va a aparecer aquí en la pizarra. En 3, 2, 1, ahí te va. Muy bien, y aquí tenemos nuestra pregunta de examen de admisión, número 85, pregunta de economía. A ver, dice: después de mucho esfuerzo, Sofía logra adquirir al crédito una mototaxi para pagarla en 24 meses. Ya, profe, ¿de qué me está hablando esta pregunta? Una situación. Una señora ha logrado adquirir, prestándose dinero del banco o al crédito o de una caja bancaria, prestándose dinero, ha logrado adquirir una mototaxi. ¿Ya? Dice, emplea el vehículo prestando servicios de transporte de pasajeros. Y acá decía unas cositas más. Solo le puse puntito para no ponerle tanto. Decía que esto lo hacía en San Juan del Lurigancho y unas cositas más. Pero la idea es que ha adquirido una mototaxi pagándola con dinero prestado y ahora la está utilizando para hacer servicio de transporte, ¿no? Transportando a los pasajeros. Ya, muy bien, bacán. Entonces, hasta aquí nomás hay que ir preguntándonos, ¿no? Porque acá ya viene la pregunta. Hasta aquí hay que ir preguntándonos, a ver, ¿qué podemos decir de esto? Ya es una señora, pequeña emprendedora, quiere emprender, quizás por ahí, ¿no? Comenzar con su mototaxi y poner su negocio de bastante mototaxis. O sea, como que está hablando de un negocio, ¿no? El negocio de las mototaxis. Ya, interesante. La pregunta es la siguiente. ¿A qué campo de la economía corresponde la actividad que desarrolla Sofía? Ahora sí, sin mirar tu pizarrita, quiero que me respondas, luego de que hemos visto la clase, ¿qué campos de la economía había? ¿Te acuerdas? Ya, muy bien. Teníamos que la economía se dividía en economía positiva y economía normativa. La normativa era la que tenía que ver con la política económica, las leyes, las normas en la economía. Así que esto no tiene nada que ver con mucho negocio, descartamos eso. Luego en la economía positiva teníamos la teoría económica y la economía descriptiva. La economía descriptiva solo describía nada más, ahí se quedaba, no se dividía. La teoría económica era la que se dividía. ¿Te acuerdas que acá te lo puse bien grande? Uno te lo puso grande y otro chiquito. ¿Te acuerdas cómo se dividía? El grande, ¿cómo se llamaba? Muy bien, joven, muy bien, señorita. Toma tu like. Se llamaba la macroeconomía. A ver, ahora, ¿y la otra cómo se llamaba? Ya, y te doy me encanta. La otra se llamaba la chiquita. La microeconomía. Toma tu me encanta, mi corazón. Está muy bien. La macroeconomía estudiaba de manera general a los agentes económicos, mientras que la microeconomía lo hacía bien específico ahí.
Entonces te dije en ese tiempo, ¿te acuerdas? Te dije en ese que estábamos viendo la clase. La microeconomía se encargaba de ver las pequeñas empresas, los negocios. La macroeconomía ya no, era de manera general, el dinero, el empleo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Vamos, juntos yo sé que la sacamos. La A, economía pública, NEL, no tiene nada que ver. La B, la macroeconomía, no, pero Sofía tiene un negocio chiquitito, o sea, es un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio de su moto que tiene, no es algo grande, no es el dinero, no es el ahorro, no es la inflación. Sácate, güey. La C, la economía política, pero acá no me está hablando nada de qué normas, de qué leyes, nada, ni siquiera sanción, nada. Sáquese, güey. ¿Y cuál es la respuesta, damas y caballeros? La microeconomía. Nada más ni nada menos que la microeconomía. La respuesta, la alternativa D. Esa es la clave para la pregunta 85 de economía del examen de admisión de San Marcos. Ahora sí, este profe se despide diciéndote que si esta clase te gustó y esta información te sirve, por favor regálame un like aquí abajo y también comparte la información. No seamos egoístas, chicas y muchachos, lo mejor que podemos compartir es el conocimiento. Así que compárteselo a tus amigos, a tus amigas o a las personas que tú sepas que se están preparando, que están en el colegio, que van a postular, que esta información yo sé que de alguna u otra manera les va a servir bastante. Y si todavía te queda voluntad y este profe te cayó bien chévere, pues te invito a que te suscribas a este canal. Aprovecha que es totalmente gratis, aproveche, casero, aproveche, porque subiremos contenido de clases, haremos más videos con respecto a las preguntas del examen de admisión, de los cursos de historia, geografía, economía y por ahí alguito más que pueda salir. Entonces ahora sí, no se diga más, damas y caballeros, eso fue todo por esta ocasión. Mi nombre es Edinson de Ampasicuro, su profe, su servidor. Hablamos en el próximo video. Gracias. Microeconomía, toma tu me encanta mi corazón. Está muy bien.